Recuerdo ese día como si fuera ayer. Roberto, mi suegro, estaba cada vez más abatido desde que mi suegra falleció. No era fácil para él estar solo, y eso lo notábamos en cada reunión familiar. Al principio, se mostraba callado, distante, pero con el tiempo, comenzó a buscar más mi compañía. Lo veía en sus ojos, en la forma en que me seguía con la mirada cada vez que iba a su casa. Al principio, no le di importancia, creyendo que solo necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que le diera un poco de consuelo. Pero todo cambió aquel día. Mi esposo, Mario, me pidió que fuera a casa de Roberto a verlo, ya que tenía que trabajar y no quería que su padre pasara otro día en completa soledad. Sabía que era lo correcto, pero algo en mi interior me decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Mientras caminaba hacia la puerta de su casa, no podía evitar sentir una ligera inquietud. Roberto me abrió la puerta con una sonrisa triste. Entré y nos sentamos en el salón, como siempre. Había algo extraño en el aire, una tensión que no había notado antes. Intenté ignorarlo, pero la forma en que me miraba me hacía sentir incómoda. Aún así, me quedé, como siempre, porque eso era lo que Mario esperaba de mí, y yo no quería fallarle. Recuerdo perfectamente cuando todo comenzó a cambiar. Mi suegro, Roberto, había quedado devastado tras la muerte de mi suegra. El hombre que solía ser activo, hablador y lleno de energía se fue apagando poco a poco. Lo veía en sus ojos cada vez que nos reuníamos en familia. Al principio, intentábamos mantenerlo cerca, invitarlo a comer, pasar tiempo con él. Pero con el paso del tiempo, esas reuniones comenzaron a sentirse más forzadas. Roberto se volvió una sombra de sí mismo, y no importaba cuántas veces intentáramos animarlo, su tristeza era palpable. Mi esposo, Mario, se preocupaba mucho por su padre, y era comprensible. Habían sido muy cercanos, y la pérdida de su madre había afectado profundamente a toda la familia. Pero lo que más nos inquietaba era la soledad de Roberto. Vivía solo en una casa grande, la misma casa donde había pasado décadas junto a su esposa. El lugar ahora estaba vacío, frío, lleno de recuerdos. Mario me pedía que lo visitara cuando él no podía, asegurándose de que su padre estuviera bien, de que no se sintiera completamente solo. Fue un día como cualquier otro cuando decidí hacerle una visita. Mario se había ido temprano al trabajo, y yo pensé que sería una buena idea pasar un rato con Roberto, quizás llevarle algo de comida o simplemente hacerle compañía. Caminé hacia su casa con esa sensación de incomodidad en el estómago, esa pequeña voz que me decía que algo no estaba bien, pero la ignoré. Después de todo, Roberto era parte de mi familia, ¿qué podría salir mal? Cuando llegué, me recibió con una sonrisa apagada. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero había algo más en su mirada, algo que no había notado antes. Entré en la casa y me sentí inmediatamente abrumada por el silencio. Era un lugar que solía estar lleno de vida, con risas y conversaciones constantes, pero ahora era simplemente un recordatorio de todo lo que se había perdido. Nos sentamos en la sala, como siempre. Roberto no hablaba mucho, solo observaba, como si buscara las palabras correctas pero no las encontrara. Intenté llenar el silencio con conversaciones triviales, el clima, los vecinos, las cosas que Mario y yo estábamos planeando. Pero no podía ignorar la forma en que me miraba, como sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, más atentos de lo habitual. Al principio, traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Roberto era un hombre triste, no había nada más en esa mirada. Pero, mientras la conversación avanzaba, la tensión en el aire se volvió más palpable. Me levanté para limpiar un poco, una costumbre que había adoptado durante mis visitas. Sabía que la casa, aunque no estaba sucia, siempre necesitaba algo de orden. Mientras barría cerca del sofá donde él estaba sentado, sentí sus ojos fijos en mí, más intensos de lo que debería ser normal. Cada movimiento que hacía parecía atraer su atención, y eso me incomodaba más de lo que quería admitir. Decidí terminar rápido, pero a medida que me acercaba a él, la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más densa. Era como si algo no dicho flotara entre nosotros, algo que no quería reconocer pero que estaba allí, latente, esperando el momento adecuado para manifestarse.
Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Cuando terminé de limpiar, me senté de nuevo frente a él. El silencio se alargó, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que las cosas ya no eran como antes. Algo había cambiado en nuestra dinámica, algo que no podía ignorar más. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado en esa casa hubiera construido una especie de tensión que ahora era imposible de disimular. Me quedé sentada frente a Roberto, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. Cada segundo que pasaba se sentía más largo que el anterior. Traté de distraerme mirando alrededor de la habitación. Los muebles, las fotos familiares, todo seguía igual, pero había algo distinto en el ambiente. Era como si el espacio, que antes era acogedor, se hubiera vuelto un escenario de algo que no quería enfrentar. Pero no podía ignorarlo más. Roberto rompió el silencio, hablando de la soledad que sentía, de lo difícil que era estar en esa casa sin mi suegra. Sus palabras, aunque tristes, tenían un trasfondo que no podía definir claramente. A medida que hablaba, notaba como sus ojos no se apartaban de mí, pero esta vez no era solo tristeza lo que veía. Era como si estuviera buscando algo más, algo que él mismo no podía decir en voz alta. Sentí una mezcla de compasión y confusión. Por un lado, quería ayudarlo, quería ser el apoyo que necesitaba en estos momentos difíciles. Por otro, esa mirada, esa sensación de que sus palabras tenían un doble significado, me inquietaba profundamente. No podía decir si era mi imaginación, pero la incomodidad crecía con cada segundo que pasaba en esa casa. Me levanté de nuevo, buscando cualquier excusa para moverme. «Voy a preparar algo de café», le dije, intentando escapar de ese momento tan cargado de emociones. Caminé hacia la cocina, sintiendo su mirada fija en mi espalda mientras me alejaba. Todo en mí quería huir, pero mis pies me mantenían atada a esa casa. A medida que preparaba el café, mi mente no podía dejar de darle vueltas a lo que estaba pasando. ¿Acaso Roberto estaba cruzando una línea? ¿O simplemente yo estaba imaginando cosas, dejándome llevar por el ambiente tenso que había sentido desde que llegué? Cuando regresé con las tazas, me senté a su lado. Le ofrecí una sonrisa forzada, tratando de mantener las apariencias. Él tomó el café, agradeciendo con una voz más baja de lo normal. Pero en lugar de calmarse, parecía más nervioso. Sus manos temblaban ligeramente, y no podía dejar de notar cómo sus ojos volvían a posarse en mí cada vez que miraba hacia otro lado. Intenté retomar la conversación, hablar de cualquier cosa que nos devolviera a una sensación de normalidad. Le pregunté sobre las últimas visitas de los vecinos, sobre las reparaciones en la casa, sobre cualquier cosa que pudiera sacarnos de ese ambiente tan cargado. Pero su respuesta fue vaga, casi como si no prestara atención a mis palabras. En cambio, parecía concentrarse más en lo que no estaba diciendo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, y esta vez era aún más pesado. El café estaba tibio, pero yo ya no quería seguir bebiéndolo. Me sentía atrapada, como si no hubiera salida fácil de esa situación. Sabía que algo debía cambiar, pero no sabía cómo manejarlo sin causar un problema mayor. Mi mente corría en todas direcciones, buscando una forma de escapar sin que fuera obvio, sin que Roberto se sintiera rechazado. Finalmente, se levantó de su asiento y se acercó a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía lo que iba a hacer ni cómo reaccionar si daba un paso que no debía. Me quedé quieta, esperando, observando cada uno de sus movimientos. Pero en lugar de hacer algo evidente, simplemente se inclinó hacia mí y me agradeció por estar ahí, por cuidar de él en un momento tan difícil. Sus palabras eran inocentes, pero su cercanía me ponía en alerta. La tensión no desaparecía, solo crecía más y más. Y aunque su tono era suave, la intensidad de sus ojos me decía otra cosa. Sentí el impulso de levantarme, de poner fin a esa visita antes de que las cosas se complicaran más. Pero algo me detuvo. No quería parecer descortés, ni crear un conflicto innecesario. Así que decidí quedarme, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía irme.
El ambiente en la sala se sentía más denso que nunca. Roberto se había sentado nuevamente en su lugar, pero esa cercanía que había mostrado antes me seguía rondando en la mente. Mis manos jugaban nerviosas con la taza de café, buscando algo en lo que concentrarme para no enfrentar directamente lo que estaba ocurriendo. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando romper el silencio de nuevo, pero esta vez mi voz salió más débil de lo que esperaba. Sabía que no era una pregunta inocente, la hacía tanto para él como para mí. Estaba tratando de entender si todo esto era solo una mala interpretación, o si realmente la situación estaba al borde de un quiebre. Roberto me miró, con esa misma intensidad de antes, pero ahora su rostro parecía aún más decidido. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. La tensión creció entre nosotros como una sombra que no se podía ignorar. Su respuesta fue un silencio cargado, un silencio que me empujaba a cuestionarme si estaba preparada para lo que vendría. Me levanté de nuevo, esta vez sin una excusa clara, simplemente buscando aire. Me dirigí hacia la ventana y, mientras miraba hacia el jardín, trataba de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? Roberto siempre había sido un hombre reservado, respetuoso. Nunca había habido ningún indicio de que las cosas fueran a cambiar de esta manera. Pero aquí estaba, sintiendo una carga emocional que no sabía cómo manejar. Escuché sus pasos detrás de mí. Mi cuerpo se tensó de inmediato, pero no me giré. Sentía su presencia cerca, muy cerca. Podía escuchar su respiración pausada, como si estuviera midiendo cada movimiento, cada palabra que pudiera decir. La distancia entre nosotros era mínima, pero el abismo emocional que se había abierto era imposible de ignorar. Rosángela, su voz era suave, casi un susurro, pero cada sílaba me hacía sentir el peso de lo que estaba a punto de decir. No pude evitar estremecerme al escucharlo, aunque no quise que lo notara. Mario siempre ha sido un buen hijo, continuó, su tono grave, lleno de nostalgia. Pero desde que ella se fue, todo ha sido diferente. Nada parece llenar el vacío que dejó. Sabía que hablaba de su esposa, pero la forma en que lo decía, la manera en que sus palabras cargaban algo más, me hacían sentir cada vez más atrapada. Su presencia a mis espaldas era abrumadora, y el aire en la habitación se volvía cada vez más difícil de respirar. «Eres muy buena conmigo», agregó, acercándose un poco más. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la distancia, una proximidad que me inquietaba. «No sé cómo agradecerte por todo lo que haces». Giré lentamente, obligándome a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver en él algo que no había visto antes. No era solo tristeza, no era solo gratitud. Era un deseo reprimido, una necesidad que no quería reconocer pero que estaba ahí, justo frente a mí. «Roberto», comencé, buscando las palabras correctas para poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese momento, él alargó la mano, con la intención de tocarme, un gesto que me hizo retroceder instintivamente. «No, por favor, no lo hagas», dije en voz baja, casi sin fuerzas, pero lo suficientemente clara para que entendiera mi posición. El momento se congeló. Él se quedó quieto, con la mano en el aire, y su expresión cambió por completo. De repente, parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, de la línea que había estado a punto de cruzar. La tensión se rompió, pero en lugar de alivio, lo que sentí fue una mezcla de tristeza y confusión. Roberto bajó la mano, avergonzado, y dio un paso atrás. «Perdón, no quise, no sé qué me pasó», murmuró, con los ojos evitando los míos. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Sabía que, aunque no había sucedido nada explícito, algo entre nosotros había cambiado para siempre. El silencio que siguió a su disculpa era casi insoportable. Roberto se había alejado un poco, pero la tensión en el aire seguía presente, como si las palabras no dichas pesaran más que las que ya habían sido pronunciadas. Quería decir algo que pudiera aliviar la situación, algo que rompiera ese momento incómodo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. «Está bien», murmuré finalmente,
aunque no estaba segura de que realmente lo estuviera. Me sentía confundida, atrapada entre la compasión y la incomodidad. Por un lado, sabía que Roberto estaba sufriendo, que su soledad lo había llevado a un lugar oscuro. Pero por otro lado, no podía negar que algo se había roto entre nosotros, algo que no se podía arreglar con un simple "lo siento". Me levanté de nuevo, esta vez sin la intención de volver a sentarme. Creo que debería irme, dije con una voz más firme de lo que sentía en ese momento. Mi mente seguía repitiendo la escena, sus ojos, su intento de acercarse, y no podía evitar sentir una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber detenido la situación antes, y alivio por haberlo hecho antes de que fuera demasiado tarde. Roberto no dijo nada, solo asintió, su mirada fija en el suelo. Parecía derrotado, como si hubiera comprendido finalmente que lo que había hecho estaba mal. Pero yo sabía que las cosas no serían tan simples. La dinámica entre nosotros ya no era la misma, y no podía pretender que nada había sucedido. Caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada en mi espalda una vez más. Esta vez, sin embargo, no era una mirada insistente. Era una mirada de arrepentimiento, de un hombre que había perdido el control en un momento de debilidad. Me detuve por un segundo, con la mano en la perilla, pensando en si debía decir algo más, pero no lo hice. No había nada más que decir. Cuando llegué a casa, el peso de lo que había pasado comenzó a caer sobre mí. No podía dejar de pensar en Roberto, en la forma en que me había mirado, en cómo esa tensión entre nosotros había crecido de manera tan sutil pero tan poderosa. Me sentía incómoda en mi propia piel, como si algo dentro de mí también hubiera cambiado. Mario llegó más tarde esa noche, cansado del trabajo pero con su típico buen humor. Me sonrió y me preguntó cómo había ido la visita a su padre. Su pregunta me tomó por sorpresa, y por un segundo, no supe qué responder. No podía contarle lo que había pasado. Sabía que no lo entendería, y que eso solo causaría más problemas. Así que, respiré hondo y le dije lo que él quería escuchar. Está bien, mentí. Solo un poco solitario, como siempre, pero nada fuera de lo normal. Mario asintió, satisfecho con mi respuesta, y pasó a hablarme de su día. Yo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar, en la sala de la casa de Roberto, en esa sensación que había sentido cuando él se acercó. Me preguntaba si debería decirle la verdad, si mantener este secreto era lo correcto. Pero, ¿cómo lo haría sin destruir la relación entre padre e hijo? ¿Cómo podría explicarle que lo que había sucedido no era tan simple como un malentendido? Esa noche, mientras Mario dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo. Las imágenes de lo que había pasado se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía qué hacer. Roberto era parte de nuestra familia, y mi lealtad hacia Mario me mantenía atada. Pero ahora, esa relación estaba teñida de algo más oscuro, algo que no podía ignorar. El día siguiente llegó más rápido de lo que esperaba, y con él, la presión de enfrentar a Roberto de nuevo. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a verlo, pero no estaba lista para hacerlo. Aún así, no podía evitar la realidad. Mario, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, sugirió que volviera a visitar a su padre ese mismo día, para asegurarse de que no se sintiera solo. No podía decirle que no, no sin levantar sospechas. Asentí en silencio, sabiendo que lo inevitable se acercaba. Esa mañana sentí una presión en el pecho, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Sabía que volver a ver a Roberto no sería fácil, pero Mario insistió en que lo visitara. No tenía excusa para negarme, y la culpa por lo que había sucedido el día anterior me obligaba a enfrentar la situación, aunque no estuviera lista. Mientras caminaba hacia la casa de Roberto, mi mente no dejaba de repasar las posibilidades. ¿Cómo actuaría él? ¿Intentaría disculparse de nuevo? ¿Pretenderíamos que nada había pasado? No sabía qué esperar, pero sabía que la tensión seguiría ahí, flotando entre nosotros, invisible pero pesada. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Respiré hondo antes de entrar. Roberto, soy yo, llamé con la esperanza de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. Lo encontré en la sala, sentado en su sillón habitual,
pero algo en su expresión había cambiado. No era el hombre abatido que había visto el día anterior. En su lugar, había una calma extraña, una serenidad que no encajaba con lo que había pasado. «Rosángela», dijo, su voz suave, pero sin el tono quebrado de antes. «Gracias por venir». No respondí de inmediato, mi mente buscando las palabras adecuadas para iniciar la conversación. Finalmente, me senté frente a él, intentando mantener una distancia segura, tanto física como emocional. «Roberto, lo que pasó ayer», comencé, pero él levantó la mano, interrumpiéndome. «No, no hablemos de eso», dijo rápidamente, con un tono que mezclaba arrepentimiento y una determinación inesperada. «Lo que hice estuvo mal, y no tengo excusa. Pero te prometo que eso no volverá a suceder. Solo quiero agradecerte por estar aquí, por no dejarme solo». Me quedé en silencio. No esperaba que fuera tan directo, ni que abordara el tema con esa franqueza. Parte de mí se sintió aliviada, pero otra parte no podía evitar preguntarse si realmente estaba diciendo la verdad, si esa promesa de que no volvería a suceder sería suficiente para que todo volviera a la normalidad. «Está bien», murmuré, tratando de seguir adelante, aunque sabía que la situación era más compleja que una simple disculpa. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas triviales, como estaba Mario, el trabajo, cualquier cosa que nos alejara del incidente. Pero incluso en esos momentos de conversación ligera, sentía una incomodidad persistente, una sensación de que algo no había sido completamente resuelto. La distancia que Roberto había puesto en sus palabras no borraba lo que había pasado, y por mucho que intentáramos evitarlo, la tensión seguía ahí, escondida bajo la superficie. Al terminar mi visita, me levanté para irme, deseando que la próxima vez fuera menos incómoda. Pero antes de que pudiera salir por la puerta, Roberto me detuvo con una pregunta inesperada. «¿Crees que Mario debería saberlo?», me preguntó en voz baja, sin levantar la vista. Me quedé paralizada, sorprendida por su franqueza. No era algo que había considerado seriamente. Hablar con Mario sobre lo que había sucedido parecía imposible. Destruiría la relación entre padre e hijo, cambiaría para siempre la dinámica en nuestra familia. Pero, al mismo tiempo, sentía que mantener este secreto me estaba consumiendo por dentro. «No lo sé», respondí finalmente, con la voz quebrada. Era la verdad. No sabía qué hacer. Roberto asintió lentamente, como si comprendiera el dilema en el que ambos estábamos atrapados. «Si decides decirle, lo entenderé», agregó. «No quiero causar más problemas». Salí de la casa con esas palabras resonando en mi cabeza. ¿Debería contárselo a Mario? ¿Era lo correcto? Mientras caminaba de regreso, mi mente se llenaba de dudas y posibilidades, pero ninguna respuesta parecía ser la adecuada. Ese día, volví a casa sintiéndome más atrapada que nunca. De vuelta en casa, la tensión no me abandonaba. Las palabras de Roberto seguían resonando en mi cabeza: «Si decides decirle, lo entenderé». Sabía que ocultar esto de Mario no solo era un peso que debía cargar, sino una bomba de tiempo que, tarde o temprano, explotaría. Y sin embargo, no podía decidirme. Hablar de esto no solo significaba enfrentar a Mario, sino destruir la relación que tenía con su padre, una relación que, a pesar de todo, era importante para él. ¿Cómo podía yo ser la responsable de arrebatarle eso? Durante la cena, Mario hablaba de su día con la misma energía de siempre, completamente ajeno al torbellino emocional que me consumía. Lo miraba, asentía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba muy lejos de esa mesa. Cada vez que él me sonreía, sentía una punzada de culpa. El peso de lo no dicho era insoportable. Después de la cena, Mario se fue a la cama temprano, exhausto por el trabajo. Yo, en cambio, me quedé despierta, mirando por la ventana, preguntándome cómo había llegado a este punto. Lo que había pasado con Roberto me parecía tan irreal, como si hubiera sido una pesadilla de la que aún no despertaba. Pero el eco de su mirada, su disculpa, y sobre todo, su pregunta, me perseguía sin descanso. Esa noche no dormí bien. Las horas pasaban lentamente, y mi mente iba y venía entre decirle la verdad a Mario y continuar ocultando lo que había sucedido.
Ninguna de las opciones parecía correcta. Decirle la verdad podría destrozarlo. Pero, ¿acaso no era peor mantenerlo en la oscuridad? ¿Podría vivir con este secreto para siempre? El siguiente día amaneció con un aire pesado, como si incluso el clima supiera que algo estaba mal. Mario salió temprano, como siempre, y yo me quedé sola en casa, contemplando las decisiones que debía tomar. Mientras me preparaba el café, escuché el timbre sonar. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie, y por un segundo, temí que fuera Roberto. Abrí la puerta con el estómago revuelto, y ahí estaba. Roberto, parado en el umbral, con una expresión de incertidumbre en el rostro. No había sido capaz de darle una respuesta al día anterior, y ahora, frente a él nuevamente, sentía que la decisión era aún más difícil de tomar. «Perdona que venga sin avisar», dijo, con un tono de voz que denotaba arrepentimiento. «Solo quería asegurarme de que estás bien». No estaba bien, y él lo sabía. El peso de su pregunta seguía aplastándome, y aunque intentaba mantener la compostura, mis emociones estaban a flor de piel. Lo invité a pasar, aunque sabía que quizás no era la mejor idea. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde todo había comenzado. Las paredes, el sofá, incluso la luz que entraba por las ventanas, todo me recordaba lo que había sucedido. «No puedo decírselo a Mario», dije finalmente, rompiendo el silencio. Las palabras salieron como una confesión, cargadas de toda la culpa que había estado reprimiendo. «No puedo hacerlo». Roberto asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo entiendo», dijo, con una calma que me sorprendió. «No quiero complicarte la vida. Lo que pasó, no debió pasar». Me quedé callada, tratando de procesar lo que estaba diciendo. A pesar de todo, sabía que su arrepentimiento era sincero. Pero eso no hacía que las cosas fueran más fáciles. La herida ya estaba abierta, y no sabía cómo iba a cerrarla. «¿Y ahora qué?», pregunté, más a mí misma que a él. El silencio entre nosotros era pesado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la relación que teníamos con Roberto, aunque rota, no podía simplemente olvidarse. Había algo que se había quebrado, y aunque él intentaba reparar lo ocurrido, sabía que nada volvería a ser igual. Roberto se levantó, dirigiéndose hacia la puerta, con la mirada perdida en sus propios pensamientos. «Te prometo que no te pondré en esta situación de nuevo», dijo antes de marcharse. Su voz era baja, casi un susurro, pero el eco de sus palabras me acompañó mucho después de que él se fuera. Me quedé sola en la sala, sintiendo que la encrucijada seguía ahí, aunque él ya no estuviera presente. Sabía que debía tomar una decisión, pero aún no podía ver el camino claro. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contenidas. Mario no notaba nada extraño, seguía con su vida, confiando en mí y en la relación que habíamos construido juntos. Pero yo estaba al borde, cada palabra, cada gesto que compartía con él se sentía como un recordatorio del secreto que estaba guardando. El peso de la culpa era cada vez más insoportable, como si en cualquier momento fuera a desmoronarse todo lo que conocía. Roberto, por su parte, había cumplido su promesa de mantenerse distante. No me llamó, no intentó volver a acercarse, y por un breve tiempo pensé que quizá las cosas podrían volver a la normalidad. Pero sabía que eso era solo una ilusión. El daño ya estaba hecho, y esa grieta en nuestra relación no desaparecería tan fácilmente. Una tarde, mientras Mario y yo compartíamos una cena tranquila en casa, él me miró con una seriedad que no había visto en mucho tiempo. «¿Estás bien?», me preguntó, su tono más preocupado de lo habitual. «¿Has estado distante últimamente? Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo». La pregunta me tomó por sorpresa, y sentí que mi corazón se aceleraba. Había estado tan concentrada en mantener la fachada que no me había dado cuenta de lo evidente que mi distancia emocional se había vuelto. Tragué saliva, intentando encontrar una excusa rápida, pero las palabras no salían. El silencio que se formó entre nosotros era insoportable, y en ese momento, supe que ya no podía seguir así. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de decir. No podía mantener este secreto para siempre, y Mario merecía saber la verdad, por más dolorosa que fuera.
Pero antes de que pudiera abrir la boca, Mario soltó un suspiro y continuó. Es sobre mi papá, ¿verdad?, dijo, su voz grave y llena de comprensión. Sé que ha estado mal desde que mamá murió, y no quiero que te sientas obligada a pasar tanto tiempo con él solo por mí. Me quedé en silencio, sorprendida por lo que estaba diciendo. Mario pensaba que mi malestar se debía a la situación con su padre, pero no tenía idea de lo que realmente había sucedido. Aún así, su preocupación genuina me desgarraba por dentro. Sé que a veces es difícil, continuó, mirándome con una mezcla de tristeza y gratitud. Y no te lo he dicho lo suficiente, pero aprecio todo lo que haces por él. No es fácil, lo sé. Sus palabras me golpearon como una avalancha. Mario me veía como el pilar que sostenía a su padre en medio de su dolor, y en lugar de hacerle frente a lo que realmente había sucedido, me encontré asintiendo, dejando que su interpretación de la situación llenara el vacío. Sentía que lo traicionaba aún más con mi silencio, pero no podía romper el equilibrio frágil que se había creado. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Después de la cena, mientras lavaba los platos, me encontré con una sensación de impotencia abrumadora. La verdad era demasiado dolorosa para ser dicha, y aunque sabía que Mario nunca lo entendería si se lo confesaba, mantener este secreto estaba destrozándome poco a poco. Sabía que la situación con Roberto era insostenible, que no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras Mario dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando el techo una vez más. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Pero, ¿estaba preparada para enfrentar las consecuencias de cualquiera de las dos opciones? Decirle la verdad a Mario podría romper todo lo que habíamos construido juntos, pero seguir ocultándoselo también me estaba destruyendo. Estaba atrapada en una encrucijada sin salida, y la solución parecía cada vez más lejana. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y aún no había pegado un ojo. Los minutos pasaban lentamente, y sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. ¿Cómo seguir adelante sin que el pasado me persiguiera? ¿Cómo reparar una herida que parecía no tener cura? La mañana siguiente llegó con un peso aún más grande sobre mis hombros. Sentía que el tiempo corría en mi contra y que cada segundo que pasaba sin decirle la verdad a Mario solo empeoraba la situación. A lo largo del día, traté de concentrarme en las tareas del hogar, pero mi mente estaba lejos. Todo lo que había pasado con Roberto no dejaba de perseguirme. Sabía que algo tenía que cambiar, pero seguía paralizada por el miedo a las consecuencias. Por la tarde, mientras Mario estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Roberto. Rosángela, dijo con una voz que sonaba más firme que en las últimas veces que habíamos hablado. Necesitamos hablar. No podemos seguir evitando esto. Sentí una mezcla de ansiedad y resignación. Sabía que tenía razón. Lo que había pasado no podía ser barrido bajo la alfombra. La conversación era inevitable. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar público donde la tensión entre nosotros no podría desbordarse tan fácilmente. Cuando llegué, Roberto estaba sentado en un banco, mirando al horizonte. Me acerqué lentamente, sentándome a su lado. Ninguno de los dos dijo nada al principio, el silencio se alargó entre nosotros, pesado y lleno de lo que no queríamos enfrentar. Rosángela, comenzó finalmente, lo que pasó no tiene justificación. No puedo pedirte que me perdones, pero tampoco puedo permitir que este secreto siga destruyéndote. Mario debe saberlo. Mi corazón se detuvo por un instante. Roberto estaba dispuesto a confesar lo sucedido, aunque sabía que eso podría arruinar su relación con su hijo para siempre. La sinceridad en su voz me conmovió, pero también me aterrorizaba. No sabía si estaba preparada para enfrentar lo que eso significaría. Si le dices la verdad, nuestra relación cambiará para siempre, dije, con la voz temblorosa. No sé si puedo vivir con eso. Roberto asintió, comprensivo. Lo sé, y por eso es una decisión que debes tomar tú. Pero no puedo seguir siendo la causa de tu sufrimiento. Mario merece saberlo, aunque eso signifique que pierda todo lo que tenemos.
Nos quedamos en silencio de nuevo, esta vez más largo. Sabía que tenía que tomar una decisión, y aunque la idea de confesarlo todo me aterraba, también entendía que seguir ocultándolo era una herida que nunca sanaría. Finalmente, lo miré a los ojos, y con un suspiro profundo, supe lo que debía hacer. Tienes razón, dije, con un nudo en la garganta. No puedo seguir viviendo con esto. Regresé a casa con el corazón acelerado, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Sabía que esa noche sería crucial, y mientras esperaba que Mario volviera del trabajo, mi mente no dejaba de repasar cómo sería esa conversación, qué palabras usaría, cómo podría explicarle lo inexplicable. Cuando Mario llegó, con su sonrisa habitual y un beso en la mejilla, supe que esa imagen de tranquilidad y confianza estaba a punto de romperse. Nos sentamos en la sala, y por un momento, solo lo observé, sabiendo que en unos minutos todo cambiaría para siempre. Mario, tenemos que hablar, comencé, sintiendo como las palabras se formaban con dificultad. Mi voz se quebraba a medida que intentaba mantener la compostura, pero sabía que no había vuelta atrás. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Mario me miró, confundido, pero atento. Y entonces, poco a poco, le conté todo. Le hablé de las visitas a su padre, de lo que había sucedido, de la tensión que había crecido entre Roberto y yo, y de cómo todo eso me había consumido desde entonces. Al principio, Mario no dijo nada. Su rostro pasó del desconcierto al dolor, y finalmente, al silencio más profundo. Sabía que no había forma de reparar lo que acababa de romper entre nosotros, pero al menos el peso del secreto había sido liberado. Ahora todo estaba en sus manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de tristeza. No sé qué hacer con esto, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo procesarlo. Lo entendí. No había palabras que pudieran arreglar lo que acababa de confesar. Lo único que podía hacer era esperar y ver si el tiempo nos daría alguna manera de sanar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Aunque sabía que el camino por delante sería difícil, el peso de la culpa ya no me aplastaba. Mario se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. Yo, por mi parte, me senté junto a él, esperando que el tiempo nos mostrara cómo seguir adelante, si es que eso era posible.